Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos primeramente a las autoridades que nos acompañan el día de hoy y a quienes conforman este auditorio para la celebración de este conversatorio que tiene por objeto abordar la figura del estado de interdicción y cómo ha evolucionado recientemente en nuestro sistema jurídico. A continuación, no sin antes agradecerles porque nos hayan prestado el espacio para realizar este conversatorio, les solicitamos amablemente y con mucho gusto a la magistrada presidenta Laura Perla Córdoba Rodríguez, si pudiera pasar a darnos un mensaje de bienvenida, por favor. Buenos días, muchísimas gracias. Bienvenido a todo nuestro extraordinario panel. Gracias y gracias por estar aquí a todos mis compañeros del Poder Judicial. La mente también es un territorio de justicia. Quien imparte justicia necesita cuidarse para poder cuidar y necesita sanar para poder sanar a través de sus decisiones. Buenos días de nuevo a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida en el nombre del Poder Judicial del Estado de Nuevo León a este encuentro titulado Enfoque Jurídico de la Salud Mental, un espacio que refleja nuestro compromiso de mirar la justicia desde una dimensión humana. La salud mental ha sido históricamente una materia invisibilizada de los espacios públicos y hoy asumimos la tarea de colocarla en el centro del diálogo judicial bajo dos perspectivas muy importantes. La primera de ellas es que en el Poder Judicial sabemos que quienes imparten justicia también enfrentamos una gran carga emocional. Los asuntos que llegan a nuestros tribunales muchas veces involucran dolor, pérdida, violencia y desigualdad. Por ello, nuestras juezas, jueces y todo el personal jurisdiccional tienen el deber y el derecho de cuidar su salud mental, porque solo desde el bienestar emocional es posible impartir justicia con sensibilidad y equilibrio. La segunda arista de esta conversación, igualmente importante, nos recuerda que las personas juzgadoras somos garantes de los derechos quienes viven con algún padecimiento de salud mental. Nuestro compromiso es asegurar que los procedimientos judiciales se brinden con protección efectiva y trato digno. Ningún diagnóstico puede ni debe de ser motivo de exclusión o desconfianza. Por el contrario, debe ser una alerta para aplicar la ley con mayor humildad y acompañamiento. Esto lo podemos hoy ver reflejado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con la desaparición histórica de la interdicción, y en su lugar se crea un sistema de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, que asegura respetar la autonomía de las personas. La justicia se construye con leyes, pero también con empatía, porque detrás de cada decisión judicial hay personas que sienten, que esperan y confían con sensibilidad de quien juzga. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León seguirá siendo un aliado firme en esta tarea, garante de la salud mental de quienes sirven a la justicia y protector de quienes acuden a ella buscando comprensión y dignidad. Porque al final la mente también es un territorio de justicia y solo una justicia que cuida puede ser realmente justa y sana. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchísimas gracias a la magistrada presidenta. Y muy bien, pues ya para adentrarnos en el tema, si me lo permiten, voy a proceder rápidamente
a dar lectura a las semblanzas de los integrantes del panel. Brevemente. La doctora Mirnaelia García Barrera es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con mención cum laude. Además, cuenta con maestría en Derecho Fiscal y es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología, ambas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, catedrática de la misma facultad. Es maestra emérita de la Universidad de Monterrey y miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Además, es investigadora en el Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ahora directora general del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Nuevo León. La doctora María Teresa Villarreal de Dillon, esposa desde hace más de 40 años, madre de 5 hijos y orgullosa abuela de 15 nietos. María Teresa Villarreal de Dillon ha construido una vida profundamente comprometida con el amor, la familia y el servicio a los demás. Es cofundadora de la Asociación Alzheimer Monterrey, ha dedicado gran parte de su trayectoria, a impulsar el bienestar y los derechos de las personas adultas mayores, combinando siempre su calidez humana con una incansable vocación de entrega. Ha sido reconocida por su labor social con múltiples distinciones, entre ellas la Medalla al Mérito Cívico del Estado de Nuevo León, la Medalla Fray Servando Teresa de Mier y el Doctorado Honoris Causa en 2024. Actualmente preside el Consejo de Participación Ciudadana del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores del Estado y forma parte de diversos consejos municipales y estatales y es una voz clave en la promoción del sistema estatal de cuidados. Su liderazgo también se extiende al ámbito interreligioso y de derechos humanos, donde continúa sembrando caminos de dignidad, esperanza para las generaciones presentes y futuras. La maestra Lorena Rivera García es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con maestría en Derecho de Amparo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, actualmente cursando la maestría en Administración Pública por el Instituto de Profesionalización para Servidores Públicos del Estado. Activista apasionada desde hace más de 15 años por la protección de los derechos de las familias y los grupos de atención prioritaria. Fue delegada de la ahora Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León. Se ha desempeñado como abogada postulante y como catedrática para diversas universidades, entre ellas la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente desempeña el cargo de Procuradora de la Defensa de las Personas con Discapacidad del Estado. Maestra Marlene Yuridia Mendo Castán, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestra en Derecho Privado por la Universidad Regiomontana. En el Poder Judicial del Estado ha ocupado los siguientes puestos de la carrera judicial: escribiente, secretario de juzgado, secretario de sala y juez en diversos juzgados. En la docencia se ha desempeñado como catedrática de licenciatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, como instructora en concursos de oposición para los cargos de juez y de ministro ejecutor, y como miembro del claustro académico del Instituto de la Judicatura. Actualmente es magistrada de la Sexta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia. Licenciada María del Carmen Rigal Trinidad. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con posgrado en Psicoterapia con orientación psicoanalítica. Es fundadora de iniciativas como Comunidad Terapéutica AC, el Patronato para la Comunidad Terapéutica ABP, las Cruzadas por la Salud Mental, así como las conferencias del enfoque jurídico de la salud mental llevadas a cabo en Aula Magna, Universidad Autónoma de Nuevo León, auditorio de la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario, Facultad de Derecho y Criminología, etc. Actualmente es miembro del Comité de Actividades de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Nuevo León y es directora y representante legal de Comunati, Comunidad Terapéutica AC, Patronato para la Comunidad Terapéutica ABP. Licenciado José Roberto Gloria Ibarra, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestría en Derecho Civil con especialidad en Juicios Orales por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Su experiencia profesional se inició en el año 1987 como meritorio en la Defensoría de Oficio del Estado, ascendiendo como defensor de oficio en el año 1992. En ese mismo año se incorpora a la iniciativa privada en el despacho Pérez Cárdenas Asociados como abogado externo de Banco Nacional de México. En el año de 1996 funda su despacho RG Abogados como apoderado de diversas instituciones crediticias, apoderado de Banco Nacional de México, Serfín, arrendadora Bancomer. Impartió cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Metropolitana de Monterrey, así como la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Del 2012 a la fecha labora
en el Instituto de Defensoría Pública del Estado, ascendiendo en diversos cargos, primero como defensor público, supervisor, jefe de área, y actualmente se desempeña como director del área familiar del mismo instituto. Y bueno, aquí está mi semblanza, no la voy a leer, prefiero presentarme ante ustedes. Soy el titular de Asuntos Jurídicos del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores y pues tengo el placer de moderar el día de hoy este valioso panel. Es importante leer las semblanzas porque así sabemos quiénes nos están hablando el día de hoy y las experiencias que avalan a cada una de las autoridades. Les pido por favor un respetuoso aplauso. Muy bien, y para comenzar me gustaría cederle la palabra a la licenciada María del Carmen Rigal Trinidad para darnos un breve mensaje de bienvenida. ¿Se oye? Sí. Buenos días, Presidenta Magistrada. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Es un placer compartir con ustedes la voz de las personas que, por alguna razón, están dentro de este rubro. Diagnósticos de salud mental, en edad temprana, edad mediana e incluso adultos mayores. Es un momento en donde ese silencio a su personalidad jurídica hoy está tomando un auge. Hoy por hoy necesitan ser escuchados. Necesitamos la comprensión y el manejo claro de las familias que puedan ver qué hay más allá de ese diagnóstico, una persona. Asimismo, a los litigantes, a los juzgadores y a la sociedad. Hoy por hoy es un día magnífico, día 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Qué mejor fiesta que estar aquí compartiendo con ustedes la necesidad de tantas personas que con estos padecimientos sufren silenciosamente y habían estado aniquilados, aún lo están, pero ahora estamos en esta lucha por darles fuerza, darles el valor y que sean reconocidos como personas. Sí me gustaría compartir el lema que hoy la Organización Mundial de la Salud nos emite: acceso a servicios de salud mental en catástrofes y violencias, emergencias sanitarias y contextos de violencia social. Sabemos que la violencia social es un grave problema en estos momentos en nuestra ciudad, el área metropolitana, en México y en el mundo. Por lo tanto, los invito a que escuchemos a los especialistas que en este día nos van a regalar sus conocimientos, porque queremos una sociedad y una justicia justa para quienes tienen estos padecimientos con bases y fundamentos en todos los aspectos legales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué amable, licenciada. Pues bueno, sin más preámbulo, damos inicio a este conversatorio que se decidió denominar Enfoque Jurídico de la Salud Mental. Y me parece preciso comenzar con la doctora Mirnaelia. Doctora, si nos pudiera contestar, por favor, ¿qué es la nueva longevidad y cómo se relaciona esta con la salud mental? ¿Me escuchan? Muy buenos días a todas y todos. Con la venia de los compañeros de este conversatorio, saludo cordialmente a las magistradas y magistrados, ya directores y colaboradores del Poder Judicial, que fue mi casa laboral por mucho tiempo y que la tengo aquí en el corazón. Además, a todas las personas, alumnos de la Facultad de Derecho que se encuentran por aquí, y personas voluntarias, el procurador y la subprocuradora de la defensa del adulto mayor, muchísimas gracias por estar aquí, amigas y amigos. ¿Qué significa la nueva longevidad? Significa que vamos a vivir más años. Ya existe en el mundo personas que van a vivir 120, 140 años. ¿Quién se anota? Yo sí. Fíjense, los que somos adultos mayores nos estamos anotando porque nos representa
una persona con un bastón, a las personas adultas mayores, así se nos representa. Y debemos de cambiar la narrativa para poder ahora tomar la nueva longevidad con una serie de retos, cuidando nuestra salud física y nuestra salud mental. Pero ¿cómo nos debemos de comprometer precisamente a este cuidado de nuestra salud mental si a raíz del COVID hay un incremento de un 25% de depresiones en las personas y más en las personas mayores? ¿Y cómo si tenemos que resolver el problema del edadismo? El edadismo, que esta discriminación silenciosa, invisible, y lo más grave es el autoedadismo. Las autoridades internacionales están verdaderamente preocupadas y han determinado la década del envejecimiento activo y saludable, en donde tenemos que cuidar nuestra salud física y salud mental. ¿Y cómo comprometernos a ello? Precisamente realizando todas las dependencias, instituciones públicas, instituciones privadas, academia y la sociedad civil organizada, todos los esfuerzos para este cambio de narrativa en la protección y en prolongar la independencia y la autonomía de las personas en el manejo de curso de vida. Me gusta decir lo que una conferencista del Festival de Adulto Mayor comentó: mis hijos me traen como florero y hasta decidieron que no voy a manejar con base en el amor. Y además lo que implica la inaplicación del estado de interdicción, que significa hablar de capacidad jurídica y es la autonomía de la persona. Esta autonomía de la persona que significa decidir y hablar de gerotrascendencia. ¿Cuántas palabras de cambio de narrativa tenemos que entender ahora con este reto importante de la nueva longevidad? De vivir más años y de vivir de la mejor forma, con capacidad jurídica, con el reconocimiento de nuestra capacidad jurídica y resolviendo y construyendo el traje a la medida que cada una de las personas requiere. Y tengo que pensar en mi salud mental y mi salud física y la salud mental y física de las personas que nos rodean. El Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores tiene el objetivo de ser de Nuevo León el estado líder precisamente del reconocimiento de la nueva longevidad. ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer en esta maravillosa mañana en donde conmemorar este Día Internacional de la Salud Mental? ¿Qué nos toca hacer? Y es lo que quisiera, como resultado de este conversatorio, que nos lleváramos este compromiso. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Muy precisamente la doctora, dentro de su narrativa, mencionó una figura muy importante que es el estado de interdicción. Y me parece preciso, incluso teniendo aquí alumnado de Derecho, si nos pudiera el licenciado José Roberto, por favor, explicar qué se entiende como estado de interdicción y cuál es el alcance actual de esta figura. Así es. Muy buenos días a todos. Les agradezco la invitación que nos hacen al Instituto de Defensoría Pública, en este caso por mi conducto, pero me da más gusto ver que hayan tenido el tiempo, se hayan dado el tiempo de acudir a este tema que nos atañe a todos. Todos tenemos que colaborar con esta nueva longevidad que bien comenta la doctora. Y pues bueno, yo creo que a toda la sociedad nos corresponde poner de nuestra parte
lo conducible para salir adelante con este tema. Bueno, les puedo comentar con respecto al estado de interdicción, pues es aquella situación que se presenta con aquella persona que no puede expresar su consentimiento por ella propia, ¿no? Entonces se necesita de en el sistema anterior, pues de un tutor, ¿verdad? Que lo que represente esa o que exprese esa capacidad por conducto de él. Ahora con la interpretación que da la Corte, pues ya le damos un paso atrás a lo que es el estado de interdicción para darle paso a las medidas de apoyo y salvaguarda, que ahora, aun cuando no hay alguna reforma, pues por medio de la interpretación que da la ley, ese es el procedimiento que estamos siguiendo. Y les quiero comentar que en el Instituto de Defensoría Pública se ha incrementado muchísimo el tipo de esos procedimientos. Si nos vamos en referencia con eso, les quiero marcar como referencia, porque cuando hablamos de juicios de alimentos, de convivencias, siempre hablamos de menores, ¿sí? Pero ahora se está dando una situación diferente. Ahora son nuestros adultos mayores los que necesitan de nosotros. Y creemos por ese estereotipo que tenemos que pues ellos pueden ser autosuficientes, no nos necesitan. Pues no, nos estamos dando cuenta que ahora más que nunca nos necesitan. Entonces, pues desde nuestra trinchera, con respecto a lo jurídico, a lo procesal, pues nosotros como Instituto de Defensoría Pública tenemos que tratar todo ese tipo de temas que les aclaro, se van incrementando día a día, siempre son más comunes, son más factibles, tal vez por este tipo de eventos, estos tipos de foros que tenemos que también, que qué bueno que se dan, porque cada vez que acudimos a un evento como esto, siempre llega más gente pidiendo asesoría, llega pidiendo el que se le ayude, porque no saben a dónde dar, no saben qué hacer. Entonces, pues cuenten con nosotros como Instituto de Defensoría Pública para atender lo legal. Sabemos que lo legal es una parte muy pequeñita del pastel. Hay otros factores o hay unas cuestiones integrales que tenemos que observar, pero créanme que como sociedad estamos trabajando para ello. Y cuenten con el Instituto de Defensoría Pública para realizar todo ese tipo de trámites que son necesarios para nuestros adultos mayores. Muchas gracias, licenciado. Ahora bien, para seguir en el mismo hilo conductor, me gustaría preguntarle a la licenciada Lorena, ¿a qué retos se enfrentan las personas con discapacidad en el pleno ejercicio de sus derechos? Por supuesto, alrededor de este tema. Claro que sí, muchas gracias, moderador. Y gracias a todos por estar aquí. Agradecemos de verdad muchísimo su tiempo. Sabemos que todos tienen cuestiones muy importantes que llevar en su día a día. Esperamos que este tiempo sea realmente una inversión a lo que viene adelante en el trabajo que desempeñamos todos, porque este tema es de todos. ¿Sí me escucho bien ahí? Muy bien. Ok, me da mucho gusto escuchar lo que refiere el licenciado Roberto Gloria, porque esta es la 4ª edición de este evento que hemos estado llevando a cabo con el liderazgo de Mari Carmen desde Comunati, la Procuraduría del Adulto Mayor, Defensoría Pública. Queremos que esto llegue cada vez más y más y más a la población. Entonces es muy gratificante escuchar que esto va teniendo sus frutos, ¿no? Y que cada vez más personas están acudiendo y que muestran interés en tener esta situación legal ajustada a su realidad. Esto siempre es el punto toral en estas situaciones. ¿Cómo se ven las personas con discapacidad en estos temas? ¿Cuáles son los retos con los que ellos se topan? Bueno, primero, con el estigma, ¿no? El estigma en general. El estigma que vemos en la ciudadanía, en los familiares, en las distintas instancias y dependencias. Esto pasa en todos lados, ¿no? Es un tema que va más allá de una buena intención y que tiene que relacionarse íntimamente con conocer los temas de la discapacidad, que siempre los que me han escuchado en algún otro foro o plataforma
refiero que el tema de la discapacidad es un tema de todos, que volteamos a ver este tema cuando vivo yo con una discapacidad, mi familiar lo hace, pero siempre refiero que el 90% de las personas que viven con alguna discapacidad lo adquieren a lo largo de su vida. No es una situación que al nacer se adquiere, el 10% solamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que es un tema que a todos nos puede pasar, o a mi familiar, o a la persona que tengo al lado, y tengo que saber entonces cómo me dirijo a la persona. No es nada más un tema de empatía, es reconocer la parte de los derechos. Esto va mucho más allá de la empatía y de hablar de la inclusión como si fuera un término que implica abrir la puerta y dejar entrar a las personas. Esto implica reconocer los derechos que cada persona con discapacidad tiene, que son los mismos que todos los que estamos aquí. Si hubiera una persona con discapacidad, me da mucho gusto aquí porque esto es abierto a todos. Agradezco al profesor que nos acompaña el día de hoy como intérprete de lengua de señas, porque buscamos pues que esto llegue a todos, ¿verdad? Y que no haya nadie que se quede fuera. Entonces, esta es parte de los retos con los que viven las personas con discapacidad, por eso es sumamente importante la implementación de estos sistemas de apoyo, estos salvaguardas que se establezcan a través de, por supuesto, el gran trabajo que hace el Poder Judicial a través de el tramitar todos estos procedimientos. Me da mucho gusto que el sistema de interdicción históricamente conocido haya migrado a lo que ahora es realmente integral y pensado en no partir del punto de vista que te dice que la capacidad jurídica de la persona tiene que minimizarse o extinguirse para que surja alguien en su representación. Yo sé que hay casos muy complejos donde tiene que llegar alguien para incluso decidir por la persona, sí los hay y no podemos decir que no porque hay temas muy complejos, pero si yo voy a decidir en esta situación por ti, tengo que conocerte, tengo que saber qué es lo que a ti te gustaba, qué es lo que a ti te inspiraba, qué es lo que tú necesitabas para ti, y esos son los menos de los casos. La mayoría estriba en situaciones donde la persona pudiera tener, por ejemplo, una situación de salud mental donde hay momentos donde necesito un apoyo, donde necesito que esta persona de confianza sea la que me guíe y no la que decida por mí. Vamos a hablar de alguien que pudiera tener, encabezando este tema como algo de discapacidad intelectual, por ejemplo, un pensamiento concreto, que para muchas cosas de mi día a día puedo decidir lo que yo quiero y eso está excelente y hay que respetarlo. Pero ¿qué pasa con cuestiones más complejas? Entonces ahí necesitamos tal vez un apoyo y ahí es donde tiene que entrar. ¿En qué puntos de la vida de la persona con discapacidad tiene que entrar estos sistemas de apoyo? Cada caso es totalmente distinto. Siempre hablamos en estos foros del traje a la medida. ¿Han escuchado la frase que dice nada de nosotros y nosotros? Desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues precisamente a esto se refiere. Y ese trabajo lo tenemos que llevar a cabo todos los que tenemos una intervención, aunque sea el más mínimo trámite relacionado con una persona con discapacidad. Imagínense, a mayoría de razón, nosotros en la Procuraduría del Adulto Mayor, en el Poder Judicial, porque tenemos que tomar en cuenta la voluntad de la persona en cada punto de su vida, es importante esto, no podemos decidir por ellos. Desde la Procuraduría lo que hacemos nosotros es recibimos las vistas que nos hace llegar el Poder Judicial dentro de no nada más los sistemas de apoyo, sino cualquier procedimiento donde una persona con discapacidad sea parte. ¿Para qué? ¿Cuál es nuestra función? Hacer es que esa audiencia o esa diligencia se lleve a cabo sin distingos, en un plano de igualdad y no discriminación para las personas con discapacidad, que tengo que reconocer que muchas veces ya no tenemos que hacerlo. Y eso está genial, porque ya las autoridades tienen claro cuáles son esos ajustes razonables que se tienen que llevar a cabo. Pero bueno, la tarea todavía continúa, hay mucho por hacer y para eso estamos nosotros a la orden y llevando a cabo estos acciones que permitan que en cualquier lugar donde exista o donde esté una persona con discapacidad llevando a cabo un trámite, sea siempre en un plano de igualdad, que no haya ningún tema de discriminación y que realmente podamos hablar de una, siempre les digo que la inclusión es una palabra que ahorita usamos, que me gustaría que llegue el momento donde no tengamos que utilizarla. ¿Por qué? Porque es el puente que nos lleva a esta convivencia con respeto, a este trato igualitario, pero no deberíamos de tener que usarla.
Deberíamos estar en el punto donde ya solamente hablamos de convivencia, solamente hablamos de acceso a derechos, sin tener que hablar de este extra que nos ha traído la histórica desigualdad que ha vivido las personas con discapacidad. Entonces, por eso ahorita la necesidad de estas acciones afirmativas que nos llevan a hablar de la inclusión. Eso es todo. Muchas gracias, procuradora. Si se fijan, qué interesante cómo siempre se tendrá que tomar en cuenta cómo vivió una persona para poder apoyarle a tomar sus propias decisiones. En ese sentido, me gustaría preguntarle a la magistrada Marlene en esta ocasión, ¿qué cambios dentro del paradigma jurídico han surgido alrededor de esta figura, magistrada? Bien, muy interesante la pregunta. Antes de responder, me sumo a los agradecimientos del tiempo que nos están brindando de un tema tan importante y sobre todo en este día tan especial. Agradezco a compañeras, amigos, todos bienvenidos. Y sobre todo a los integrantes del conversatorio, que estoy muy honrada de estar aquí con todos ustedes y, cómo no, aprendiendo también. Porque este tema es un trabajo en conjunto, es multidisciplinario. Se han abordado grandes cambios, como en muchos otros temas sobre los derechos. Se parte de voltear a ver la dignidad. Y ahorita lo comentaba la doctora Mirna, y claro que me apunto. Ojalá se den las condiciones para llegar a esos 120 años y por lo tanto, pues sí me preocupa y me ocupo, ¿verdad?, para lograr ello. Y sin duda, este tema tan sensible que es que estamos ya migrando a lo que es el estado de interdicción, que ya no se habla de ello, sino que ahora de un sistema de apoyos que implica, ya lo han precisado aquí los compañeros, que es establecer el traje a la medida. ¿Qué significa? Que es una justicia personalizada. ¿Qué debemos de conocer? Los detalles de las personas. Sabemos que va a haber casos de toda índole, muy complicados y otros no tanto, que por lo tanto necesitamos el apoyo de los especialistas, el área médica, que a nosotros como operadores jurídicos pues nos lleven de la mano para tomar las mejores decisiones y conocer a la persona que va realmente a apoyar, en este caso al personaje que nos ponen a consideración, ¿verdad? Y sobre todo tener en mente de preservar sus derechos. Y ya lo hemos hecho la referencia. Entendemos que todas las acciones pueden partir del amor, de la preocupación, de saber que hay una enfermedad que es un factor externo que vemos que está consumiendo a una persona querida. Desde ahí partimos de la sensibilidad de saber que es complejo para todos los integrantes de la familia lo que están sobrellevando. Y como autoridades tratamos de ser lo menos invasivo ante esta situación, pero también necesitamos los detalles para tener las herramientas necesarias y decretar lo conducente. Puede haber muchos intereses de por medio, pero nuestro eje primordial siempre va a ser la persona, que si por alguna enfermedad va a ir avanzando esta situación, pues también vamos a ir avanzando con ella. Es este acompañamiento y decretar a la persona que lo va a realizar día con día y sobre todo tener en mente que si logramos vivir los años que tengamos y que estos sean los más, pues los vamos a vivir dignamente y con nuestra capacidad jurídica para decidir. Nos equivoquemos o no, díganme quién no lo hace teniendo de alguna manera plenamente nuestras facultades. Han originado este tipo de lucha, estas situaciones, el avanzar dignamente, el poder seguir decidiendo. Si estas decisiones no gustan o no les parece a algún familiar o a alguna otra persona, es nuestra propia vida y a eso estamos aquí, para aprovecharla al máximo. Y de ahí es que nosotros como operadores jurídicos pues estemos realmente día a día capacitados y entender de dónde viene esta migración tan importante y seguir acompañándonos para tener estas herramientas y que va a haber asuntos muy complicados, sin duda, pero con el conocimiento y las mismas personas que nos den las herramientas, la información sobre todo, vamos a lograr que situaciones de derechos pues sea realmente lo que se vea y se traduzca en cada caso. Gracias. Muchísimas gracias, magistrada. Ahora bien, desde las organizaciones de la sociedad civil, especialmente aquellas enfocadas en la rehabilitación cognitiva
y Rehabilitación Social. Licenciada Mari Carmen, me gustaría preguntarle de qué manera se promueve la autonomía de aquellas personas que presentan algún deterioro cognitivo o algún diagnóstico de salud mental. Interesante la pregunta. En lo personal, en común a ti, buscamos el recovery, la recuperación psicosocial de las personas para que logren funcionalidad en su vida personal, familiar, que es lo más difícil, y desde luego social. Este proceso tiene una función muy importante porque se trabajan todas esas funciones cognitivas que se han ido deteriorando por el aislamiento, por la no atención. Y nadie percibe y nadie se da cuenta que esta atención va a bajar el costo de ese diagnóstico. El costo a la familia, no nada más emocional, económico, social. Y podría decirles que también baja el costo de estos diagnósticos al Estado. En la medida que hay una recuperación, los esquemas de medicamentos incluso se van modificando. Se reducen los internamientos. Y entonces, qué mejor oportunidad ver la necesidad de trabajar en la recuperación de estos pacientes. A la par se tiene que trabajar con la recuperación de la familia. La familia es el mayor problema, la dinámica de la familia, el cómo han excluido, han silenciado y lo han convertido a él o a ella en alguien que no se puede tomar en cuenta, incluso hasta en la forma de darles calidad de vida en su vestuario, en su cuidado personal. Y entonces nosotros vamos midiendo la calidad de vida desde su estudio socioeconómico. No es cuánto gastas, sino qué calidad de vida tienes a través del estudio socioeconómico. Y eso nos lleva y nos conduce a hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de la familia para poder presentarle alternativas y darles una interpretación de lo que está sucediendo y si deciden continuar con nosotros, porque es muy importante que tomen conciencia y quieran hacer cambios. Entonces, nosotros, debido a esa situación que hemos visto durante el largo de muchos años, nos llevó a pensar en esto y en escuchar a las familias ante esa deuda que hay a la salud mental. Hay una gran deuda por parte, yo creo que de todos. No hay un compromiso en buscar cómo resolver esas situaciones cotidianas que muchas veces ahogan a las familias. Y sí me gustaría poner en la mesa de los panelistas una pregunta. Aquellas personas que están interdictas en este momento, ¿es válida la interdicción? ¿Qué se tiene que hacer? Aquí están expertos, aquí hay gente del Poder Judicial. Sabemos que esto está todavía con un claroscuro, pero también, ¿cómo podemos crear conciencia desde el Poder Judicial a los litigantes y a otro instrumento muy importante, los notarios? Creo que este es un tema que no está terminando, está empezando, por lo cual sí me gustaría mucho que si desde aquí, desde los panelistas o de alguno de nuestros asistentes que manejan todos estos aspectos, nos puedan aportar información. ¿Qué sucede cuando el estado de interdicción está y si ya no es válido? Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, no sé si alguno de los panelistas quisiera contestar o en alguna de sus participaciones desean dar respuesta a la pregunta que puso en el panel la licenciada Mari Carmen. Y bueno, la siguiente pregunta me parece especial porque va directamente a lo práctico y conocedores, todos los panelistas, de la experiencia de la doctora Tere Villarreal en el tema, le quisiera preguntar, doctora, ¿cómo podemos identificar la presencia de posibles síntomas de un deterioro cognitivo? Muchas gracias, maestro César, distinguido panel, grandes amigos y amigas. Gracias por la oportunidad de poder participar
y dar a conocer el tema familiar, que es un tema bastante complejo. Primero quisiera mencionar qué es la enfermedad de la demencia. La demencia es una enfermedad degenerativa del cerebro que provoca cambios en la memoria, en el pensamiento y en la personalidad de quien la padece. Y es un tema tan importante porque verdaderamente creen que el tener esta enfermedad es parte del envejecimiento. Y no es así, es una enfermedad. ¿Cómo poder distinguir qué es parte del envejecimiento o de la senilidad, verdad? De la senectud, qué es parte de esto, pero qué es ya una enfermedad. Les quiero poner algunos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, es normal que de repente vamos al centro comercial y dices, ay, ¿dónde dejé estacionado el carro? En los parques muy grandes, ¿dónde dejé el carro? Eso no es. Lo interesante es que llegas, estás en el centro comercial y dices, ¿cómo llegué aquí? ¿En carro? ¿En camión? ¿A pie? ¿Vine con alguien? Sí, hay una gran diferencia. También, ¿dónde dejé las llaves? Y luego las encontramos. Pero el tener las llaves y no saber para qué son es mucho más allá. Eso es todo lo que es la memoria. El poder, normalmente las personas mayores es común que hagan las cosas un poco más despacio. Pero una persona ya con deterioro cognitivo no solamente las hace despacio, no las puede hacer. Todo lo que es la planeación, ustedes todo lo que tuvieron que hacer para estar aquí, organizaron su agenda, dijeron a tal hora me tengo que levantar, luego me tengo que bañar. Toda esa planeación del cerebro, una persona con demencia no lo puede hacer. Hay cambios en la personalidad. Esa personalidad de que estás enojada y al ratito estás triste, estás llorando, estás feliz, andas desinhibido, diciendo cosas. Si por ejemplo nuestro familiar jamás decía malas palabras y ahora está diciendo malas palabras o tiene comportamientos desinhibidos. ¿Se fijan qué importante es trabajar en ese nuevo lenguaje de la nueva longevidad? Yo acá en la asociación, que ya tiene 30 años de estar trabajando para dignificar a la persona con demencia, pero ¿cómo la dignificamos? A través de preparar a la familia y preparar al cuidador. Es tan importante este momento que ahorita estamos viviendo porque 30 años de estar queriendo poner sobre la mesa este tema, el juicio de interdicción, se dice muy fácil, pero una persona con demencia que puede estar cambiando cada 5 minutos de su voluntad. Por eso es tan importante tener un diagnóstico a tiempo. ¿Qué significa? Que en la primera etapa puede decir cuál es su voluntad anticipada. Puedes él decir o ella cuál es su historia personal, cuáles son sus gustos, preferencias. Pero si no lo llevamos a nuestro familiar a un diagnóstico a tiempo, ¿qué pasa? Cuando los llevan ya está muy avanzado y ya se presentan los problemas con el juicio de interdicción, que ya no existe, ahora es el salvaguarda, pero ¿cómo conocer la voluntad? Si son muy manipuladores y cambian inmediatamente. ¿Por qué? La memoria reciente no está bien, la memoria antigua está perfecta, por eso descontrola tanto a la familia. ¿Cómo es posible que no pueda recordar que fui a verlo ayer y me está diciendo la historia de su vida o me está diciendo quiénes fueron sus amigos de la escuela? La memoria antigua está perfecta. Fíjense nada más qué impacto tan fuerte de esta enfermedad. Hay 10 millones de personas diagnosticadas cada año. Cada 3 segundos tenemos un nuevo diagnóstico. Y no quiero entrar al tema de cuidados, porque es un costo tremendo.
Si yo aquí les digo a cada uno y a cada una de ustedes, ¿quién me ayuda a cambiar un pañal de un niño o de un bebé que traigo? Más de la mitad van a levantar la mano. Si yo les digo, ¿quién me ayuda a cambiar un pañal de una persona mayor que está bien mentalmente, tiene una discapacidad física? Ya se va a bajar a un 25%. Pero si yo les digo, ¿quién me ayuda a cambiar el pañal a una persona con demencia? Si encuentro 2, son muchos. Ese es el reto, esa es la discriminación. ¿Y quién hace esa discriminación? ¿Saben quién es? La familia. ¿Por qué? Porque hay un estigma muy fuerte, porque hay una negación, porque lo vemos como si fuera una enfermedad que nos da vergüenza. Y no es cierto, no están locos, están más vivos que nosotros. Por eso este momento histórico es valiosísimo. Yo creo que no dimensionamos todas y todos los que estamos aquí el mensaje que estamos dando. Y ustedes jóvenes son el futuro, ustedes jóvenes son los que van a tener que llevar nuestra bandera el día que ya no estemos aquí, porque todas y todos los que estamos aquí somos de verdad actores en donde no buscamos ningún beneficio personal, simplemente que se haga justicia, que se les trate con amor, con respeto y con autonomía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Tere, por su sensible mensaje. Muy bien, para la segunda ronda, por el tiempo, les voy a particularmente pedir ser breves en sus contestaciones, por favor. Muy bien, pues no lo hemos comentado con tanta profundidad, pero el estado de interdicción actualmente ha sido declarado como inconstitucional por el máximo tribunal de nuestro país, por contravenir los derechos de las personas con discapacidad. Y justamente me gustaría preguntarle a la magistrada Marlene, desde el Poder Judicial, ¿cuál es el reto actual en la aplicación de esta determinación que sabemos que es un reto enormísimo? Sí, tienes toda la razón y con ello asumimos la responsabilidad que es con este tema y con otros tantos. Y partiendo de una preparación adecuada y con los comentarios que ahorita están abordando, me voy más llena de inquietudes de seguir abordando este tema desde todos los aspectos. Digo, nosotros abonamos con el aspecto jurídico y ¿qué necesitamos? Realmente las características del caso y que por eso me sumo a los comentarios que se decían, necesitamos la ética de todos los aquí presentes, estudiantes que van a ejercer la abogacía, si es por algún asunto de algún familiar y demás, necesitamos completa la información, toda la honestidad para realmente decretar lo conducente. Y también de los notarios, sabemos que hay muchos intereses de por medio y que el enfoque siempre va a ser la persona, este acompañamiento. El reto sin duda alguna es esto, lograr identificar estos sistemas de apoyo adecuados para cada una de las personas, la selección de la persona que va a acompañar y tener presente que es eso, un acompañamiento, no es sustituir, digo, aún y cuando tengan la edad que sea o temprano o no tan temprano por alguna enfermedad, es la dignidad, siempre preservar esta situación, su capacidad jurídica, jamás hablar de una sustitución como antes se mencionaba, sino que podamos seguir eligiendo. Digo, uno de los asuntos que dio origen a esta declaración de inconstitucionalidad fue precisamente la legislación de Guanajuato, donde se prohibía que personas con discapacidad podían contraer nupcias, y de ahí fue uno de los orígenes. Y digo, no me imagino llegar a una edad y no poder decidir eso. Digo, que me puedo seguir equivocando, ya es otra cosa, pero tener esa facilidad, digo, como un ejemplo, ¿verdad? Entre otros tantos. Entonces, de ahí que sí nos preocupa este tema y que sin duda alguna vamos a ir de la mano con un equipo completo de especialistas que nos puedan ir orientando y así tomar las mejores decisiones para este sistema de apoyo y con un enfoque social y digno para las personas. Gracias. Excelente respuesta, muchas gracias, magistrada.
Muy bien, y me gustaría preguntarle al licenciado José Roberto, ¿qué acciones se implementan justamente para la atención de las personas con discapacidad que desean iniciar un procedimiento ante un órgano jurisdiccional? Y si hay espacio para contestar la pregunta que hizo la licenciada Mari Carmen, adelante. Sí, claro que sí. Bueno, desde la trinchera del instituto, pues hemos estado trabajando arduamente para esto. Hablamos de cosas nuevas, pues no tenemos tiempo para preocuparnos, tenemos que generar el tiempo para ocuparnos. Y desde el Instituto de Defensoría Pública precisamente nos estamos ocupando en ello. Y no solamente en la cuestión jurídica, que eso de antemano va, también en el trato, en las instalaciones, es que el servicio sea más integral para esas personas que lo van a necesitar. Entonces, que les quede muy claro al público que el Instituto de Defensoría Pública se está preparando para ello. Les comentaba en mi primera participación que es increíble cómo se va incrementando este tipo de procedimientos. La gente, en el caso de nosotros del Instituto de Defensoría Pública, pues es gente de escasos recursos las que acuden con nosotros. Los menos son por alguna venta de alguna propiedad, sobre algún juicio sucesorio, pero la mayoría es por la necesidad de tener o de adquirir una pensión. Entonces, esos son los trámites que se hacen con nosotros, y si se dan cuenta, pues es algo de primera necesidad. Para ello, el Instituto de Defensoría Pública nos preparamos para la capacitación de cada uno de nuestros compañeros, el lenguaje inclusivo que debemos de manejar, que tenemos que tener. Bueno, eso también en las mismas capacitaciones se nos está brindando. Para ello tenemos que prepararnos de una forma integral. Gracias, licenciado. Muy bien, pues sabemos que normalmente quien está con nosotros, con las personas mayores, en general quienes nos rodean, pues es la familia. Y me gustaría nuevamente preguntarle a la doctora Tere, ¿cuál es el papel que usted considera de la familia en este tipo de situaciones y qué recomendaciones podría brindarles para actuar correctamente como cuidadores y respetar siempre la autonomía de las personas que están a su cuidado? Gracias, maestro. Pues yo creo que la familia primero es tener un diagnóstico a tiempo, porque si la persona tiene el diagnóstico a tiempo, puede seguir siendo autónoma y puede tomar sus decisiones. Entonces, tener un buen diagnóstico, aceptar que está la enfermedad de la demencia, y la familia es la que tiene que adaptarse, no es la persona, es la familia, tiene que prepararse, tiene que leer, saber a lo que se va a enfrentar con todos estos temas. También otro tip muy importante es cómo lograr esa autonomía aunque siga avanzando el proceso de la discapacidad mental. Cómo poder conservar su voluntad, conocer esa historia, porque así como decimos, hay un traje a la medida, cada persona es única y irrepetible y cada familia es única. Pero ¿qué pasa? A veces se deja toda esta responsabilidad a la pareja y los hijos como que se hacen a un lado, no, pues y luego empieza a haber mucha división en la familia porque no están de acuerdo. ¿Saben que se le llama la rompefamilias a esta enfermedad? Entonces, lo primero, esos derechos que tiene es persona, no es otra cosa más que persona. Y por ser persona, aunque no tenga la facultad, tiene derechos. Y la autonomía es un derecho indispensable. Pero yo no soy jurídica, yo me tuve que preparar para estos temas, en conocer más para cómo dar calidad de atención a mi madre. Lo que no pude hacer en vida de ella, pues ahora invito a otras familias que lo hagan y que no tengan miedo a tener un diagnóstico, porque son personas y créanme que hay muchas cosas positivas que se pueden aprender de estas personas que tienen el corazón a flor de piel. Entonces, buscar autonomía, prepararse, ver el tema de cuidados,
la justicia, su historia personal, para hacerla sentir acompañada, pero no sustituta. No, tu voz ya no vale. Tus pensamientos como si no pudieran sentir, ellos sí sienten, no lo pueden hablar, pero sí sienten. Entonces el cuidador y la familia tiene que entender el corazón de la persona que están cuidando. Muchas gracias. Gracias, doctora. Licenciada María del Carmen, me gustaría preguntarle cómo ha cambiado su trabajo después de que se limitó o eliminó la figura de interdicción. ¿Ha habido variantes? Preocupación por las familias. Invirtieron mucho en el juicio de interdicción. Les costó mucho dinero. Especialistas, dictámenes, abogado y notario. Y las familias hoy ante esta situación están preocupadas. Si va a ser el mismo procedimiento, si va a tener el mismo costo y si se va a tomar en cuenta a la persona con diagnóstico, qué se debe de hacer o cómo se debe de hacer. Porque en algunos momentos hemos platicado la licenciada Lorena y su servidora en que las riñas familiares, y es una mini casita, casita mediana o una grande casa, unos cuantos ahorros o unos grandes ahorros, un gran patrimonio a veces, porque ya oímos el clamor en una de nuestras en la primera reunión que hicimos, donde una hermana se levantó y alzó la voz en decir los problemas que tenían. Y los problemas que tenían era porque el hermano, que era el tutor, no estaba presente en la vida y que además el hermano tenía grandes influencias judiciales por las cuales no podían arreglar esto. Entonces, hemos oído tantas voces y hoy por hoy la preocupación es, ¿qué vamos a hacer si ya está interdicto? ¿Va a tener el mismo costo? ¿O cómo debemos prepararnos para hacer esta nueva figura? Creo que esto es algo importante de transmitir porque sí hay una preocupación por las familias. Podemos ver el gran porcentaje que hay con las personas con diagnósticos de salud mental. Y recordando que muchas de las familias con diagnóstico de salud mental, esas tardan 10 años en tener ese diagnóstico. Se iniciaron a los 17 años hasta los 27 años. Y ahí, porque recuerden que unos de ellos se presentan desde la adolescencia, pero debido a ese proceso no se considera que hay un diagnóstico. La familia así lo ve. Y entonces llegan los padres a adultos mayores con hijos con un diagnóstico y con una familia súper complicada. Entonces, creo que este es un momento oportuno para que todos trabajemos. ¿Qué vamos o qué se? Digo, nosotros no somos autoridad jurídica, somos parte de la salud mental que trabajamos con la sociedad civil. Entonces, yo dejo esta tarea a la gente que está en este medio. Muchas gracias. Si me permiten, nada más para la preocupación que nos comparte la licenciada Mari Carmen. Pues bueno, si bien es cierto, queda obsoleto ya el estado de interdicción, más sin embargo, queda vigente, ya les comentaba que por cuestiones de criterio de la Corte, queda otro procedimiento, que es el sistema, es las medidas de apoyo y salvaguarda. Bueno, este sistema, ahorita comentaba que habían invertido dinero, habían gastado más. Sí, efectivamente, en el anterior procedimiento eran 3 dictámenes y en el caso de nosotros, vuelvo a repetir, en el Instituto de Defensoría Pública, que es gente de escasos recursos, eran costosos, eran muy costosos esos dictámenes médicos y no era uno, ni eran 2, se necesitaban 3. Entonces, la preocupación en aquel entonces era muy latente de nosotros como defensores, porque veíamos que no podían costear esos dictámenes. Ya andábamos buscando en algunas dependencias para poder ayudarlos. Más sin embargo, esa preocupación, bueno, la vamos a hacer a un lado porque este nuevo sistema, este nuevo procedimiento, pues es más benévolo. Ya no van a ser 3, va a ser solamente 1.
Entonces, ya el gasto ya no va a ser de 3, es de 1 y es más corto. Se le da vista, efectivamente, como lo comentó la licenciada Lorena, se les da vista a la Procuraduría para que ellos intervengan y ellos de una forma integral puedan velar por los derechos de las personas discapacitadas. Entonces, tengan la tranquilidad que el procedimiento es más benévolo, es menos costoso y creemos que con las reformas que ya están por aplicarse del nuevo Código Nacional, pues créame que vienen cosas todavía mejores para los ciudadanos y para nuestros usuarios. Perfectamente. Muchísimas gracias, licenciado. Entonces va en progreso, no en retroceso. Perfectamente. Muy bien, licenciada Lorena. ¿Qué acciones se implementan desde la Procuraduría de las personas con discapacidad y qué otros servicios se brindan alrededor de este tema? Claro, quiero abonar un poquito al comentario del licenciado Gloria. Habíamos comentado incluso en otro foro donde estaba un juzgador y comentábamos sobre la posibilidad de que se contemplaran incidentes dentro del procedimiento que ya está, donde ya hay mucha información que tal vez sería cuestión como de actualizar a través de, hay diagnósticos que son a largo plazo, ¿verdad? O sea, el tema es, por ejemplo, en un síndrome de Down hay un cariotipo que no va a cambiar. Entonces es como realmente vamos a pedir otro, podemos actualizar la situación, el entorno, la parte psicológica, la parte social, la parte jurídica que pudiera impactar en eso. Saben que estamos a la orden de realizar esas evaluaciones de forma integral y pues bueno, que ya el proceso no empiece de cero, sino nada más con una actualización a través de un incidente, lo pongo sobre la mesa para que se considere esa posibilidad, porque en algún foro ya lo comentábamos. Y bueno, ahora atendiendo a la pregunta que se nos plantea, quiero dejar 3 mensajes muy claros, porque sé que estamos a contratiempo y para mí es muy importante que nos llevemos esto. La magistrada presidenta comentaba al inicio en su mensaje de bienvenida que tenemos que estar todos bien para poder entonces ver por los demás. Al 2020, en el último censo del INEGI, que ya viene el cambio en el 2026, tenemos que hay más de 800,000 personas con discapacidad en el estado. Yo estoy segura que hay muchas más y estoy segura que ahí en ese rubro de discapacidad están contemplando, que no debería de ser así, pero están contemplando temas de salud mental también. ¿Y por qué digo que no debería de ser así? El diagnóstico no nos da la discapacidad y eso lo quiero dejar muy claro. Una persona, por ejemplo, en el espectro del autismo, no precisamente es una persona que vive con discapacidad y eso no lo determinamos ni en la Procuraduría ni en el Poder Judicial, lo determina el médico especialista, ¿sí? El neurólogo, si hay un tema, por ejemplo, como una esquizofrenia, una ansiedad, una paranoia, pues era el psiquiatra, dependiendo cada situación de salud mental. Entonces, solo entonces es el especialista quien nos puede decir cuándo estamos hablando de un tema que repercute al grado de que ya hablemos de una discapacidad. Eso como punto número 1. ¿Y por qué digo que estoy segura que ese número está mal? Porque sé que a veces muchas de las personas con las que incluso hablamos en nuestro día a día viven con temas de salud mental que tienen temor a exponer por temor a cómo me van a tratar. Cuando escuchamos hablar, decía la doctora Tere, de demencia, ¿qué es lo primero que pensamos? En la mayoría de los casos pensamos en olvido, en estrés de la familia. ¿Por qué no pensamos mejor en unión familiar? ¿Por qué no pensamos mejor en un más alto grado o más integral el apoyo y la protección que requiere la justicia? ¿Por qué no pensamos en todo esto antes de pensar en los estigmas? Igual pasa, por ejemplo, con la esquizofrenia y lo traigo mucho a colación porque he escuchado mucho en distintos ámbitos esta palabra de está muy esquizofrénica, está en su momento más esquizofrénico. Ayúdenos a que esto no siga pasando. Es muy fácil mencionarlo, pero esto va contra una lucha eterna de personas que viven en el diagnóstico y que todos los días luchan por acabar con este estigma. Cuando no lo vivimos o no lo vivimos de alguien cerca es una palabra más, pero cuando lo vives en carne propia o sabes de alguien cercano que sufre en el día a día por luchar contra este estigma. ¿Y por qué es un estigma? Porque si la persona tiene el diagnóstico a tiempo o el diagnóstico propio y la atención oportuna también y debida, que esto va más allá de una atención farmacológica,
Eso tiene que ver con todo un entorno, con todo el apoyo de la familia, con toda la atención de las diversas instancias. Entonces ni siquiera tendríamos que estar hablando de temas de desventajas ni de desigualdades. Los invito a que empecemos a ver esto desde una óptica distinta. Eso precisamente es lo que tratamos de hacer desde la Procuraduría. Nuestra atención es meramente reactiva, pero hacemos mucho esfuerzo porque esto vaya desde la prevención. Por eso estamos en estos foros y por eso llevamos capacitaciones a los DIF municipales y a quienes nos busquen. Estamos ahí. Buscamos en el interés llevar y aclarar las dudas a través de las capacitaciones. Entonces, además de estos servicios, me preguntaba el maestro César, ¿qué llevamos a cabo? Pues bueno, tenemos a nuestro cargo más de 80 personas con discapacidad que desafortunadamente fueron abandonadas por sus familias, por situaciones como estas que pudiéndose atender a tiempo no se hicieron y llegó el punto donde la familia desapareció, ya no está, o son los mismos agentes de maltrato hacia las personas con discapacidad. Entonces, pues estamos ahí a cargo de ellos actualmente, además de atender todos los reportes de maltrato a personas con discapacidad y por supuesto, y me atrevo a decir al día de hoy, nuestra labor de más demanda es la que tenemos a través de estos oficios que nos llegan de Poder Judicial, de Fiscalía, de cualquier instancia o administración, dependencia, donde nos piden nuestra intervención para estar ahí, asegurarnos del plano de igualdad y además para realizar las evaluaciones que pues me da gusto decir, y aquí están los compañeros, ¿verdad?, que todos los días se esfuerzan en acudir a los domicilios, llevar a cabo estas evaluaciones, entrevistas, esta atención que nos permita llegar a la verdad de la persona, a la verdad de cada caso para llevársela al juzgador y que en base a esta información que nosotros les brindemos puedan ellos tomar la mejor decisión a las personas con discapacidad, que realmente les podamos brindar una solución a cada una de las esferas de su vida. Ese es el trabajo que a grosso modo les comparto, hacemos y llevamos a la ciudadanía a través de la Procuraduría y que estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Duda, asesoría es al público en general, entonces pues gracias por su atención y estamos de verdad a la orden a través de la Procuraduría. Gracias, Procuradora. ¿Me escuchan fuerte ya para finalizar? Muy bien, para no tener que gritar. Ya es la última pregunta, finalizamos con broche de oro. Doctora Mirna, me gustaría preguntarle particularmente qué acciones se implementan desde el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores para promover la autonomía de las personas. Con eventos, gracias César, con eventos como este, en donde nos llevamos el compromiso de analizar, de estudiar, construir un traje a la medida, como ahorita se ha comentado, requiere de más esfuerzo, de más estudio, de más argumento y de más fundamentación. Estoy segura que lo podemos hacer y hay casos en donde vamos a tener que designar un tutor salvaguarda, pero que no se nos olvide que tenemos que poner en el centro a la persona y tenemos que comprometernos con la ciencia jurídica. Ustedes tienen todo el poder de que a golpe de sentencia pueden hacer cómo va cambiando la realidad de las personas. A mí me gusta decir a reatazo de sentencia. Y verdad, y entonces hay que hacerlo. Y eso es lo que quiero y queremos todas las personas que estamos aquí y todos los que formamos parte del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores que nos llevemos. Pero para esto, como decía la presidenta, tenemos que cuidarnos. Cuidarnos, cada una de nosotras y de nosotros, está nuestra salud física y nuestra salud mental y comprometernos a entregarnos y a construir los trajes a la medida que se requieren. Están las buenas prácticas de los diversos países. Vamos a hacer el análisis teórico y vamos a analizar el caso concreto para construir este traje a la medida. Vamos a socializar este tema como lo hemos realizado hoy, esta maravillosa mañana, en donde nos comprometemos a hacer,
a construir el traje a la medida con toda nuestra entrega ética y con nuestro compromiso de poner a la persona en el centro. ¿Estamos de acuerdo? ¿No escuché? Muchas gracias. Excelente. Pues muchísimas gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado. Le vamos a solicitar a la licenciada María del Carmen que tome el micrófono porque quiere hacer entrega de unos reconocimientos. Bueno, pues muchas gracias, estimado César. Más no sé si hay alguna pregunta, pero creo que ya el tiempo estamos muy apretados, ¿verdad? Pero si al final nos quiere abordar alguno de ustedes con alguna pregunta sobre el tema o alguna problemática que se tenga con respecto a algún familiar, con mucho gusto estaremos aquí para poder contestar. Bueno, me permito a nombre de nuestra anfitriona, la presidenta magistrada, entregar estos reconocimientos por la participación a los panelistas. Estimada magistrada Marlene, muchas gracias. Muchas gracias por todo el apoyo. Esperemos que sigamos. Claro, claro. Mi estimada Tere, compañera de lucha social, aquí estamos. Mi estimada Lorena, otra compañera de lucha. Licenciado José Roberto Gloria Ibarra, a quien vamos a estar buscando y buscando. Con mucho gusto, la verdad. Hay muchas familias que necesitan. Claro que sí, a sus órdenes. Estimado César, nuestro moderador que nos aguanta. No es fácil con tantas mujeres trabajar, ¿verdad? Es mejor, es mejor. Mi estimada Mirna, también luchadora social desde hace muchos años. Voy a tener el honor de entregarle el reconocimiento, que si me permiten darle lectura. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León otorga el presente reconocimiento a la licenciada María del Carmen Rigal por su destacada participación en el panel Enfoque Jurídico de la Salud Mental, firmado por la magistrada Laura Perla Córdoba Rodríguez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, a 10 de octubre del 2025.